Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a desentrañar algo que suena a película de espías, pero que está directamente relacionado con la vida real. El título ya lo dice todo: Kerem y Hande, mensajes secretos entre ellos. Descúbrelo. Así es, vamos a poner nuestros lentes de detective y a tratar de entender si hay algo más entre Kerem y Hande de lo que se ve a simple vista. ¿Será que las redes sociales, las entrevistas, las miradas en eventos, todo oculta un código secreto entre ellos? Pues de eso se trata este vídeo, de analizar las pistas, de buscar las señales, de ver si realmente hay mensajes ocultos y qué podrían significar. Estoy súper emocionado de empezar esta investigación con ustedes. Y antes de que nos metamos de lleno en este misterio, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este, y así tampoco se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Denle clic a esa campanita para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que cuando se juntan generan una tormenta de reacciones, suspiros y por supuesto mucha especulación. Han trabajado juntos en la serie Senkalkapm y desde entonces, su química en pantalla fue tan explosiva que traspasó la ficción. Los fans los shippearon desde el primer día, y su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de miles de titulares y debates. Pero lo que nos interesa hoy es algo más sutil. Los mensajes secretos. ¿Existen? Y si existen, ¿cómo se manifiestan? Vamos a empezar analizando sus interacciones en redes sociales. Hoy en día, las redes son el campo de batalla principal para cualquier celebridad. Cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida, puede ser interpretada de mil maneras. Pensemos en los me gusta de Kerem a las fotos de Hande. A simple vista, es normal que un colega, y quizás un amigo cercano, interactúe en las redes. Pero cuando estos me gusta son constantes, a veces incluso en fotos más antiguas, o en momentos inesperados, los fans empiezan a preguntarse si hay algo más allá de la cortesía. ¿Es un gesto de apoyo o es una forma de decir estoy aquí, te veo, te pienso? La clave está en la intensidad y la frecuencia. Un me gusta de vez en cuando es una cosa, pero un bombardeo de corazones rojos puede ser una señal. Y no solo hablamos de me gusta. ¿Qué pasa con los comentarios? A veces un simple emoji de corazón, una carita sonriente o una frase corta como genial o hermosa puede decir mucho o nada. Cuando un comentario es genuino y parece hecho con sinceridad, es fácil de interpretar. Pero si se repiten o si aparecen en momentos clave, como después de que uno de ellos ha hablado sobre el otro en una entrevista, la cosa se pone interesante. Los fans son expertos en leer entre líneas y a menudo buscan patrones. Un comentario específico que se repite, o una forma de dirigirse al otro que parece más íntima de lo habitual, puede ser una pista. Pero no todo se queda en las redes sociales. Pensemos en sus apariciones públicas. Los eventos, las alfombras rojas, las entrevistas en vivo. Aquí es donde la comunicación no verbal toma un papel protagónico. Las miradas. Las miradas. Una mirada entre dos personas puede decir más que 1000 palabras. ¿Han notado cómo se miran Kerem y Hande cuando están juntos? Hay complicidad, ternura, admiración. A veces en medio de una entrevista grupal, sus ojos se encuentran y hay un intercambio fugaz que solo ellos parecen entender. Para los fans, estos momentos son oro puro. Son las pruebas que buscan para confirmar sus teorías. Y no solo las miradas, también los gestos. Un roce casual de manos, una mano que se posa brevemente en el hombro, una sonrisa compartida que parece tener un significado más profundo. Estos pequeños detalles, que para una persona ajena podrían pasar desapercibidos, para los seguidores más atentos se convierten en mensajes cifrados. Es como si estuvieran hablando un idioma secreto que solo ellos y sus fans más dedicados pueden descifrar. Ahora, analicemos las entrevistas. Cuando les preguntan directamente sobre el otro, ¿cómo responden? A menudo las celebridades son muy cuidadosas con lo que dicen públicamente, especialmente cuando se trata de sus relaciones personales.
Pero a veces la verdad se cuela. ¿Han notado si Kerem tiende a sonreír de una manera particular cuando se menciona a Ande? ¿O si Ande responde a preguntas sobre Kerem con una cierta timidez o una risa nerviosa? Estos son indicios. No son pruebas irrefutables, claro está, pero son piezas de un rompecabezas. Y si sumamos varios de estos indicios, la imagen empieza a formarse. A.V. Ises, uno de ellos podría decir algo que fuera de contexto, no significaría nada, pero si lo relacionamos con una interacción previa del otro, adquiere un nuevo sentido. Por ejemplo, si Kerem dice en una entrevista que está buscando a alguien que lo haga reír mucho, y días después Ande publica un vídeo donde se la ve riendo a carcajadas, los fans conectan los puntos. Es como si estuvieran enviándose mensajes codificados a través de sus declaraciones públicas. Otro aspecto importante son los regalos y los gestos de apoyo. ¿Se han visto fotos de Kerem regalándole algo a Ande, o viceversa? ¿Han compartido detalles sobre cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos? A veces un simple detalle como un ramo de flores enviado a un estreno de Ande, o un comentario de Kerem elogiando el talento de Ande en una nueva producción, puede ser interpretado como un mensaje de apoyo más allá de la amistad profesional. Y si estos gestos son privados pero se filtran a la luz pública, la especulación se dispara. Los fans quieren creer que hay algo especial entre ellos, y buscan cualquier evidencia que lo respalde. A veces incluso lo que asterisco no asterisco dicen puede ser un mensaje. El silencio puede ser muy elocuente. Si en lugar de responder directamente a preguntas sobre su relación, optan por desviar el tema con una sonrisa, o por cambiar de conversación, puede ser una forma de proteger algo, de mantenerlo en privado. También es crucial considerar el contexto histórico de su relación. Recordemos que su química en Senkalkam fue tan real que muchos creían que estaban enamorados desde el principio. Pasaron mucho tiempo juntos en el set, y esto crea un vínculo natural. Las amistades profundas y las conexiones profesionales sólidas a menudo implican un nivel de comodidad e intimidad que puede ser malinterpretado por el público. Sin embargo, cuando estas interacciones continúan después de que el proyecto ha terminado, y cuando mantienen un contacto visible, las teorías de algo más ganan fuerza. Los mensajes secretos no siempre son mensajes de amor romántico, a veces, pueden ser mensajes de una amistad muy sólida, de un apoyo mutuo incondicional, o de un entendimiento que va más allá de lo superficial. Y aquí es donde entra la imaginación de los fans, que como sabemos, es ilimitada. A veces, los fans ven mensajes donde quizás no los hay. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, donde la imagen pública y la conexión con la audiencia son tan importantes, los famosos a veces juegan con esa ambigüedad. No siempre de forma intencionada, pero sí de forma que permite que esa conexión se mantenga viva. Kerem y Ande, ambos actores con una base de fans muy apasionada, saben que cada interacción es observada. Y es posible que conscientemente o no, se muevan dentro de ese espacio de posibilidad que fascina a sus seguidores. Pensemos en los nombres de usuario o los apodos que podrían usar entre ellos. A veces, la forma en que se refieren el uno al otro en comentarios o publicaciones internas puede revelar mucho. Un apodo cariñoso o una broma interna que se insinúa, todo esto puede ser un mensaje secreto. Si uno de ellos publica algo y el otro responde con un emoji o una palabra que solo ellos entienden, eso es un mensaje secreto para el mundo exterior. También podemos analizar las fechas. ¿Hay momentos en los que las interacciones entre Kerem y Ande se intensifican? ¿Coinciden con algún evento importante en la vida de uno de ellos? Por ejemplo, si Ande está pasando por un momento difícil o celebrando un gran logro, y Kerem hace una aparición pública o una publicación que parece ser un guiño de apoyo, eso podría interpretarse como un mensaje directo y personal. Los fans buscan estos patrones temporales, porque a menudo revelan un conocimiento más profundo de la vida del otro. Y la forma en que hablan de sus vidas privadas, o de sus relaciones amorosas. Si Kerem habla sobre sus estándares en una relación, y Ande parece cumplirlos en sus publicaciones, eso es una conexión. Si Ande dice que busca a alguien con sentido del humor, y Kerem es conocido por ser muy divertido, de nuevo, los fans ven un mensaje. Es una forma de autodefinición y de validación mutua. En resumen, ¿hay mensajes secretos entre Kerem y Ande? La respuesta es compleja. No podemos afirmar con certeza que haya una comunicación codificada en el sentido estricto de la palabra.
Sin embargo, sí hay una interacción constante, una conexión visible y una química innegable que los fans utilizan como lienzo para pintar sus propias historias y deseos. Las redes sociales, las apariciones públicas, las entrevistas y los gestos de apoyo son los canales a través de los cuales se manifiestan estas interacciones. Los me gusta frecuentes, las miradas cómplices, los comentarios ambiguos, los gestos sutiles, e incluso el silencio estratégico, son las piezas del rompecabezas que los seguidores juntan para intentar descifrar lo que sucede entre ellos. Y es precisamente esta ambiguedad, de esta posibilidad, lo que mantiene viva la fascinación del público. Lo que vemos es una interacción que va más allá de lo puramente profesional, una relación que, sea cual sea su naturaleza, ha generado un vínculo especial entre ellos y con su audiencia. Al final, si hay mensajes secretos o no, lo que está claro es que la conexión entre Kerem y Hande, de la forma que sea, resuena profundamente con la gente. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre Kerem y Hande y sus supuestos mensajes secretos. Hemos repasado las redes sociales, las apariciones públicas, las entrevistas y hemos intentado descifrar esas señales sutiles que sus fans tanto disfrutan interpretar. Al final, como hemos visto, la línea entre la amistad profesional, la complicidad genuina y algo más profundo puede ser muy delgada, especialmente para los ojos del público. Lo que queda claro es que la química entre ellos es innegable y su conexión sigue fascinando a miles. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estas pistas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay mensajes secretos entre Kerem y Hande? ¿Han notado alguna otra señal o patrón que no hayamos mencionado? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y sus puntos de vista. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.